Bienvenidos de nuevo. Bueno, vamos a continuar ahora con los últimos 400 años de preparación para la segunda venida de Cristo, que es la época de los últimos 400 años hasta ahora. Como aquí vemos, este es de Martín Lutero hasta nuestra época. Se subdivide también en tres subperiodos, un periodo de 130 años que va desde la Reforma Religiosa y el Renacimiento hasta el Tratado de Westfalia en 1648, que marca la época del desarrollo del Renacimiento y la Reforma Religiosa. Luego continúa con otros 120 años desde el Tratado de Westfalia hasta la Revolución Francesa en 1689, que es una época de conflicto entre filosofías y religiones. Y acaba con otro periodo de 130 años, desde la Revolución Francesa hasta el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, que es el desarrollo de la estructura política, economía y la ideología. Vamos a ver ahora más en detalle cada uno de estos subperiodos, cómo se han ido desenvolviendo. Vamos a ver primero el periodo de Renacimiento y Reforma Religiosa. El precedente era, como ya dijimos, que en la época medieval la idea era que los papas, los reyes, la iglesia y el poder terrenal deberían haberse unido como Caín y Abel para juntos crear el fundamento de fe y de sustancia. Y en esa época Dios podría haber enviado al Mesías si se hubiera dado esta unidad entre la iglesia, el papa y los reyes terrenales, el emperador cristiano. Sin embargo, esto no se va a dar y lo que va a ocurrir es que hay corrupción tanto de los reyes como también incluso finalmente del clero y del papado en sí. Entonces, debido a esta corrupción, al final la iglesia cristiana católica pues va a tener una gran autoridad, tanto iba pues a empezar a oprimir incluso a la gente, dibujando lo que tenían que creer y cómo tenían que vivir incluso. Y debido a esta secularización de la Iglesia católica, esta corrupción interna, pues la gente se sentía oprimida y quería liberarse. ¿Por qué? Porque tenemos una mente original. Fuimos creados para ser libres, independientes y cumplir nuestra propia parte de responsabilidad. Y por lo tanto, como estaba reprimido esta naturaleza original humana, pues de repente empezaron a surgir movimientos de rebelión, de revolución, para poder expresar el deseo de la naturaleza original. Esto fue fomentado por el fracaso de las cruzadas, que ya mermó mucho el poder de los reyes y de los políticos cristianos y del papado en sí, y representaba también un gran desgaste económico. Pero la parte positiva fue que se trajeron muchos escritos de la antigua Grecia y se empezó a revivir el helenismo, el deseo en la gente de la edad moderna de poder realizar esos ideales humanistas que veían reflejados en Grecia. Pero por otra parte también hubo una reforma más interna, que es la reforma religiosa, que iba de acuerdo a los dos tipos de naturaleza de la mente original humana, que es interna y externa. Por la parte externa,
pues tenemos anhelo a la libertad, a ser independientes, por lo cual podemos ser responsables individualmente. La inteligencia y la razón, entender las cosas por nosotros mismos, que es desarrollar la ciencia y poner al ser humano en el centro. Eso se fue desarrollando una visión que llamamos de tipo Caín, y ese movimiento de revivir el helenismo conocido como el Renacimiento. Pero por otra parte hubo otro movimiento de otras personas que en cambio buscaban más un despertar interior, que se daban cuenta que la fe cristiana era muy, muy superficial y que en realidad no tenían, los que sabían leer entendían que no tenía nada que ver con la vida que reflejaba la misma Biblia, o cuando estudiaban la vida pues, de los primeros cristianos se daban cuenta que la fe que ellos tenían no estaban viviendo en aquel tiempo, se estaba viviendo. Por tanto, ellos buscaban más desarrollar la fe, la devoción, la vocación, la piedad, la espiritualidad y la verdadera religiosidad, la relación personal con Dios. Y eso se puede ver en general, genéricamente, con la visión de tipo Abel. Y los dos son necesarios. Cuando decimos Caín y Abel, no significa que uno es malo y el otro es bueno, sino que siempre se ve Caín y Abel como los dos aspectos que se tienen que unir y que son complementarios. Necesitamos los dos aspectos. Así que aquí vemos algunas figuras de la época del Renacimiento muy, muy renombrados, como Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Johannes Gutenberg, que es inventor de la imprenta, y Francisco Bacon. Y luego algunas figuras reformistas claves, como Jan Hus, que apareció en Checoslovaquia, John Wycliffe de Inglaterra, Juan Calvino en Suiza y finalmente Martín Lutero, que fue alemán. Pero desgraciadamente la Iglesia, toda esta reforma que surgió con Martín Lutero y con los otros reformistas era para conseguir la reforma interna de la Iglesia católica, para que hubiese un cambio de rumbo y más espiritualidad en la Iglesia católica. Sin embargo, vamos a ver que esto no va a ser así. El clero no se va a arrepentir. No era solamente ya un asunto, digamos, a nivel de la Iglesia o a nivel interior o de la fe, sino que ya involucraba también las distintas potencias que había en Europa, como por ejemplo pues Carlos V de Alemania y I de España era el emperador del todavía existente Sacro Imperio Romano, y él va a apoyar el catolicismo. Pero hubo otros reyes protestantes de Alemania que empezaron a apoyar, y de Suecia y de otros países, y a proteger a Martín Lutero y el movimiento de reforma religiosa de protestantismo que se estaba desarrollando. Entonces empezaron a tratarse como enemigos, que desgraciadamente al final desembocó en una guerra real entre esas distintas naciones, unos apoyando el protestantismo y otras naciones apoyando el catolicismo. Así que llegó a ser un conflicto internacional que desembocó en la guerra de 30 años, entre 1618 y 1648, que fue muy sangriento, que provocó mucho dolor, como cualquier guerra, muchas enfermedades, mucho desamparo. Finalmente se va a resolver esta guerra con un tratado de paz, el tratado en Westfalia, y como ya dijimos que era también una lucha política de distintas naciones, finalmente van a salir
vencedores, seguramente los protestantes, y entonces los territorios de Alemania, Francia, España y Suiza se van a repartir, se van a definir más claramente, ya no como parte de un imperio, sino como naciones independientes unos de otros. Esto va a iniciar el siguiente periodo de 140 años de conflictos entre religiones y ideologías. Como ya hemos visto, se fue perfilando esta visión de tipo Caín, por un lado, y hubo muchos pensadores humanistas que empezaron a enfatizar, por una parte, el racionalismo, que la verdad se comprende por medio de la razón innata. O sea, todo tiene que ser razonable al pensamiento humano. Si algo ya no es razonable, pues no puede ser verdad. Por otra parte, hubo otra tendencia también en esta misma línea, pero que enfatizaba más en que la verdad tiene que ser comprobada a través de la experiencia directa, de la observación de los 5 sentidos del cuerpo físico, que era el empirismo. Pero los dos empezaron a rechazar cualquier tipo de revelaciones o experiencias místicas, todo lo que no sea visible materialmente, todo eso se consideraba como algo ridículo, algo irreal, algo de fantasía, de imaginación. Así que eso se fue perfilando aún más en la época de la Revolución Francesa con los doctores de la Ilustración y llegaron a desarrollar la doctrina ya del, materialismo, que solo lo material es lo real y todo lo demás se basa en la materia, que luego se fue perfilando ya en la época de Marx, Feuerbach y otros pensadores ya ateos, como el ateísmo o la unión del materialismo y el ateísmo y la historia dialéctica que se conoció como la fuerza del comunismo. Por otra parte, a nivel interno hubo la reforma hebraísta que busca, como ya dijimos, la verdadera fe, y hubo otros grupos y otras personas importantes que buscaron desarrollar la fe auténtica y la espiritualidad. Entonces, a nivel político hubo un desarrollo desde el feudalismo, donde los señores controlaban todo, a la monarquía absoluta, donde el rey centralizó todos los poderes en él mismo y él decía todo. Y luego finalmente apareció la democracia, donde se puso, el enfoque en los ciudadanos. Hubo dos tipos de revoluciones, la Revolución Francesa de Caín, que desembocó finalmente en el comunismo. Y luego hubo otra revolución más interna de tipo Abel, en Inglaterra y Estados Unidos, basado en grandes figuras cristianas, que formó la democracia tipo Abel que tenemos ahora en Occidente. La separación de los poderes está de acuerdo al ideal original de la creación. Los distintos poderes, el poder legislativo, judicial y ejecutivo, deben funcionar como los pulmones, el corazón y el estómago, y los bancos como el hígado. Esa sería un poco la estructura en el mundo ideal que estaría de acuerdo a cómo funciona nuestro cuerpo. Todas las diferentes instituciones deberían estar centrados en la voluntad de Dios, que será ahora a través de la segunda venida de Cristo. Por eso se ha ido perfilando este tipo de sistema político y económico, porque es lo que luego en la segunda venida el Mesías va a implementar o poder utilizar para establecer el sistema ideal, también a nivel político y económico. Y también en esto tuvo un papel el desarrollo de la revolución industrial, porque al fin y al cabo el ser humano fue creado
para dominar la creación. Por lo tanto, no se supone que debemos vivir siempre en las cuevas o en la jungla o una vida primitiva, sino que debemos usar todos los recursos que el planeta nos ofrece para transformarlos en medios para vivir de una forma confortable. Así que el mundo ideal sería una combinación de un dominio interno de corazón y un dominio externo a través de la ciencia y la tecnología. También a través del desarrollo de la revolución industrial, pues la mayoría de los países en desarrollo de esta revolución eran países cristianos que fueron colonizando a otros pueblos para buscar la materia prima, por una parte, pero al mismo tiempo también mandaron a misioneros, fueron misioneros, aprovecharon los mismos barcos y los mismos traslados para poder evangelizar, dar a conocer el Evangelio por todo el mundo, que eso cumple una de las predicciones de Jesús, de que antes del fin del mundo el Evangelio sería predicado en el mundo entero. Entonces eso vino a través de la revolución industrial. Luego vamos a ver un poco las distintas etapas de desarrollo, de 3 etapas, de la religión, la política y la ciencia. La primera fase fue la reforma de Lutero y Calvino. Luego, en la política sería el colapso del sistema feudal medieval, y en la ciencia se desarrolló el motor a vapor. En la segunda fase hubo un momento espiritual, segunda reforma cristiana, como los hermanos Fox, Wesley o Swedenborg. El colapso de la monarquía absoluta a nivel político, y a nivel de la ciencia surge la electricidad y el motor de gasolina. Y luego la tercera fase, pues que es en nuestra época, de haber la unificación de todas las religiones, de aparecer a nivel político la estructura ideal política de la creación original, y en la ciencia es el uso de la energía nuclear y de la fusión. Hay una última parte que nos indica el principio que es importante que haya 3 guerras, la importancia de las 3 guerras mundiales, entender por qué hay esas 3 guerras mundiales. Las causas de los conflictos normalmente son internos y externos. El interno es para cumplir la voluntad de Dios, la providencia, y las externas pueden ser razones políticas, geográficas, de territorio, diferentes causas, la economía o incluso religiones internas, religiosas. Pero hay las causas más providenciales internas, que es la última lucha desesperada de Satán para preservar su soberanía sobre la tierra, las condiciones a escala mundial para restaurar las 3 grandes bendiciones, superar las 3 tentaciones de Jesús, y la soberanía de Dios que tiene que ser finalmente establecida, la soberanía buena de Dios. Así es un conflicto providencial entre las 2 grandes fuerzas que están luchando, centrado en el ser humano, Dios y Satán. Involucra también el mundo espiritual, no solamente el mundo físico. Y las 3 grandes bendiciones significa la madurez del individuo, completar la familia o una gran familia mundial, y el dominio sobre la creación. Así que todo eso tiene que ocurrir a nivel mundial en las 3 guerras mundiales. La primera guerra mundial, pues la causa fue la condición de iniciación en la etapa de formación para restaurar las 3 grandes bendiciones, la condición para la victoria sobre la primera tentación de Jesús a nivel mundial, y a nivel mundial también restaurar el fundamento de fe en la etapa de formación para restaurar la soberanía. Y concretamente significa que sería la época en la que el Mesías
de la Segunda Venida nacería. La Segunda Guerra Mundial, en 1940-45, eran las condiciones para, en etapa de crecimiento, para realizar las tres bendiciones, superar la segunda tentación de Jesús y el fundamento de fe en la etapa del crecimiento para realizar la soberanía. Y es cuando el Mesías podría empezar sus actividades ya en la tierra. La Tercera Guerra Mundial, pues algo que está pendiente y que tenemos que ver cómo se va a llevar a cabo. Hay dos posibilidades, una que sea externa, otra que sea más interna. Si es externa, pues sería terrible, porque con las armas que tenemos podríamos destruir toda la tierra como 20 veces. Así que sería el fin de la humanidad. Por tanto, va a ser más bien a nivel interno, va a ser una lucha ideológica en la cual tendrá que prevalecer la visión de tipo Abel, uniendo todos los puntos positivos que ha aportado la visión de tipo Caín, externos, en un tema unificado. Así que, ¿qué va a pasar después de esas guerras mundiales? Pues Caín y Abel tenían que haberse unido para formar el fundamento de fe y de sustancia para la venida del Mesías. No lo consiguieron cuando Caín mató a Abel. Y por lo tanto eso fue trasladado a nivel familiar del clan, de nación y del mundo, formando las tres guerras mundiales a nivel mundial. Así que si somos victoriosos, pues vamos a poder recibir a los verdaderos padres, a la segunda venida, y podemos restaurar nuestra relación original con Dios, como nuestro Padre, nuestra Madre Celestial, y juntos podemos, con los verdaderos padres, con el Mesías, construir el reino de los cielos esperado. Y ahora ya vamos a dar paso en el siguiente vídeo a explicar un poco más en detalle acerca de esa segunda venida de Cristo, que es la gran esperanza de la humanidad. Muchas gracias por vuestra atención.